Hola y bienvenidos de nuevo. Después de conocer y usar las formas básicas, toca turno de aumentar el grado de aprendizaje, para mejorar la destreza de la mano y la observación al dibujar. Y para eso veremos en esta lección el tema del tamaño y la escala en el dibujo. Si bien estos dos temas en el dibujo pueden llegar a ser un poco confusos o complicados, para muchos principiantes vamos a revisarlos de una manera lo más simple y concreta posible, para que puedan integrar estos elementos a su práctica de dibujo. Como habíamos revisado en el video de los elementos básicos del dibujo, el tamaño es una característica que nos permite saber qué tan grande o pequeño es un objeto. Y la escala es una característica que va de la mano con el tamaño, ya que el dibujo es una representación de la realidad, donde es importante mostrar la dimensión de los objetos entre sí dentro del formato o papel que estamos usando para dibujar. Pero vamos a desglosar de una manera sencilla estos conceptos a partir de observar varios ejemplos. Cuando hablamos del tamaño en un objeto, podemos imaginar de cierta manera sus dimensiones reales. Y es que el tamaño de un objeto lo medimos a partir de la altura, el ancho y la profundidad, así como lo revisamos con las figuras básicas en 3 dimensiones. Pero cuando alguien más nos habla del tamaño o dimensión de un objeto que no conocemos, es necesario ver ese objeto comparado con otro para darnos una idea de qué tan grande o pequeño es. Un ejemplo de esto que les acabo de mencionar lo podemos observar en el siguiente dibujo de una catedral. La manera en cómo podemos saber el gran tamaño que tiene es porque el autor dibujó a diferentes personas junto a la catedral, y es justamente la representación de las personas que podemos imaginar el gran tamaño que una construcción así puede tener en la vida real. En cambio, si este dibujo fuera una maqueta, entonces nuestra percepción del tamaño y dimensión del objeto cambia. Y en esta imagen tenemos un ejemplo de cómo, nuevamente, utilizando la figura de una persona, hacemos una comparación de tamaños y así podemos descubrir lo pequeña que es esta catedral. En el dibujo sucede lo mismo. En algunas ocasiones, al terminar de dibujar, pensamos que el resultado es muy pequeño. Esto es porque lo estamos comparando con el tamaño de la hoja, pero también puede suceder que comenzamos a dibujar algo muy grande que se llega a salir de los límites de la hoja. Y este tipo de situaciones pasan porque no estamos midiendo correctamente la dimensión y el tamaño del espacio que tenemos para dibujar dentro del papel. Más adelante les mostraré cómo solucionar estos pequeños detalles. Siguiendo con la escala y con el dibujo como representación de la realidad, vamos a darle una explicación a esta parte. Cuando vamos a representar un objeto real mediante el dibujo, tenemos que decidir de qué tamaño lo haremos. Si lo que desean dibujar es un edificio o una casa, es muy probable que el dibujo lo tengan que realizar de menor tamaño, pues no existe un papel tan grande para hacer el dibujo del edificio a su tamaño real. Es por esto que surge el concepto de escala, la cual se define como la relación que existe entre un objeto real y su representación. Esto, desde otro punto de vista, seguramente lo han visto en la materia de geografía, donde en los mapas encontramos ejemplos de la relación entre números, donde 1 centímetro en el mapa representa 1 kilómetro o más en la realidad. Esto es debido a la escala con que se representa el tamaño real de un estado o un país. En el caso del dibujo artístico funciona similar, aunque no siempre se maneja una escala matemática para representar objetos de tamaños muy grandes. Por eso el uso de la figura humana dentro del dibujo, en comparación con otros objetos representados, nos ayuda a crear un sentido del tamaño y la escala relativos dentro de la imagen. Algunos ejemplos interesantes donde se aplican estos conceptos de tamaño y escala los podemos ver en esta imagen, donde se nos muestran los diferentes tamaños de los dinosaurios y además se agrega el dibujo de una persona que nos ayuda a dimensionar qué tan grandes eran estos animales prehistóricos. Otro ejemplo funciona cuando se diseñan animales fantásticos, como los dragones, para dimensionar su tamaño usando también
la representación a escala de una persona. Por otro lado, en los dibujos animados, videojuegos y películas se utiliza mucho este recurso para mostrar los diversos tamaños de los personajes. Un ejemplo es Street Fighter y Dragon Ball, entre muchos otros ejemplos. Ahora vamos a realizar algunos ejercicios para aplicar poco a poco el uso del tamaño y la escala sin necesidad de usar juego geométrico. Pero ojo, esto es una guía práctica que les ayudará a mejorar su habilidad de observar con mayor detalle. No obtendremos dibujos perfectos, pero con la suficiente práctica verán cómo van mejorando gradualmente. Antes de comenzar, les recomiendo un par de cosas. Lo primero es no hacer dibujos muy pequeños, porque esto les puede dificultar mucho dibujar detalles y también estarían forzando la vista por tratar de ver los pequeños trazos que están realizando. Aparte de que estarían limitando todo el movimiento del brazo para dibujar. Lo segundo es hacerle un pequeño margen a la hoja. Esto sobre todo si hacen dibujos muy grandes. De esta manera, con el margen están generando un límite para que su dibujo no llegue al borde del papel. Una vez cuidando estas recomendaciones, vamos a iniciar con un proceso básico y fácil de aplicar. Para el primer ejercicio haré nuevamente el ejemplo del árbol, pero usando esta ocasión una foto y me apoyaré con el uso de las formas básicas. Para iniciar debemos identificar las formas simples que contiene el objeto de manera general. En este caso vemos que el follaje del árbol abarca la mayor parte y el tronco es una forma muy pequeña. Ahora bien, iniciamos dibujando un círculo de un tamaño moderado. Después vamos a dibujar una línea vertical que divide el círculo por mitad. Y esta línea la vamos a extender un poco hacia abajo. Esta línea debe ser corta para obtener el parecido a la altura del tronco, ya que si la hacen muy larga, se estará deformando la base de nuestro dibujo. Y también le agrego una línea que representa el piso, donde está el árbol. Ya con la base hecha, ahora vamos a realizar los ajustes a las formas para que el dibujo sea más parecido al árbol de la foto. Un detalle importante en este caso es la línea horizontal casi paralela al piso que tiene el follaje en la parte baja del árbol. Una vez dibujada esta línea, pasamos a darle un poco de detalles generales al árbol. Muy bien, ahora que ya tenemos dibujado el árbol, vamos a jugar un poco con el efecto del tamaño. Si a este dibujo le agrego una forma rápida que simula una persona de un tamaño pequeño, entonces el árbol luce muy grande. Pero si agrego una figura humana del mismo tamaño que el árbol, entonces la persona luce como un gigante y el árbol ahora se ve pequeño. Para aplicar este principio de manera inversa, podemos probar con el ejemplo de una manzana. Nuevamente usamos las formas básicas para dibujarla. En este ejemplo, comenzamos también con un círculo, lo dividimos con una línea vertical y en la parte superior vemos cómo hay una pequeña distancia del límite de la forma hacia abajo para marcar de dónde surge la pequeña rama inclinada que sostiene la hoja. De la parte superior de esta rama sale una línea que divide a la hoja casi por mitad. Y ya solo queda la última forma simple, que es una elipse que encierra la hoja. Después de tener listo el esqueleto, completamos las formas para que tenga un mayor parecido con la manzana. Después de terminado el dibujo de la manzana, nuevamente, si dibujamos una representación de una persona en un tamaño más pequeño que la manzana o del mismo tamaño de esta, da la impresión de ser de un tamaño muy grande. Ahora bien, para que puedan practicar el tema de la escala, antes de aprender técnicas o métodos que requieren juego geométrico o el uso de las matemáticas, les sugiero dibujar diferentes objetos reales, con el mismo proceso que usamos con las formas básicas, pero tratando de mantener la misma relación de tamaño entre los objetos. Es decir, si dibujan una casa, agreguen otros elementos como plantas, un auto o personas que se vean de un tamaño adecuado en relación al tamaño de la casa, y de esta manera van entrenando sus ojos a ver con más detalles los objetos que están dibujando, y también van entrenando la destreza de su mano para representar la realidad de una manera cada vez más precisa.
Un ejemplo muy usado en las clases de dibujo artístico y pintura para practicar tanto las figuras geométricas como el tamaño y la escala es la realización de bodegones, que pueden ser muy complejos y con muchos elementos o muy simples con unas cuantas frutas u objetos, pero dibujar esto, aunque es buena práctica, la verdad es aburrido para muchos, pero lo importante aquí es que aprendan lo básico y una vez que hayan mejorado su habilidad, pueden experimentar dibujando cualquier cosa de su imaginación, inventar personajes, vehículos, ciudades, animales fantásticos, etc. O también deformar las cosas en sus dibujos y hacer objetos surrealistas. Antes de finalizar, les recuerdo que en el tablero de Pinterest que he creado para este taller, pueden encontrar las imágenes de referencia que he usado aquí y otras más que les pueden servir para practicar. Los enlaces los dejo en la descripción del video y también en Classroom para que puedan acceder. Aquí terminamos esta lección sobre el tamaño y la escala. Espero les haya sido interesante el contenido y que me cuenten en los comentarios qué dudas tienen sobre este tema y qué cosas interesantes han logrado en sus dibujos, haciendo uso de las dimensiones. En la siguiente lección veremos la estructura en el dibujo y cómo esta nos ayudará a realizar dibujos un poco más complejos. Sigan practicando y nos vemos en el próximo video.